Muy buenas noches, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo este día 16 de septiembre del año 2025 en este escenario jurídico Diario. Hablaremos de un tema que hoy movió fibras, hubieron diferentes reacciones de diferentes sectores, de la derecha, de la izquierda, del uribismo, del centro, de la ultraderecha. En fin. Una de las cosas que el presidente Gustavo Petro habló claramente en el Consejo de Ministros transmitido en televisión el día 15 de septiembre del año 2015 fue sobre el proceso de la desertificación de Estados Unidos hacia Colombia. Porque según Estados Unidos, Colombia no cumplió con lo que se esperaba por parte de Estados Unidos. Afirmó que en Colombia no se lucha contra el narcotráfico, también que buscaba un chantaje. También se observó que esta desertificación emitida por Estados Unidos para Colombia es una manera de ver una forma política, ideológica, buscando favorecer para las próximas elecciones a la derecha, ultraderecha, uribismo, centro en este país. Por supuesto, no sobró que todos los diferentes entes que están siempre en contra del gobierno de Gustavo Petro se pronunciaron y unos cuantos salieron con una serie de cosas que uno dice, válgame Dios, ¿será ignorancia o simplemente son aliados del paramilitarismo? Todas esas personas que fueron a Estados Unidos allá a decir quejas, armar golpes y todo eso, golpes contra el gobierno de Gustavo Petro, son aliados del paramilitarismo. Es tanto así que en la lista que oficialmente siempre emite Estados Unidos, donde dice cuáles grupos son terroristas o criminales terribles, ni siquiera figura en la lista el Clan del Golfo, que es uno de los más terribles y va en mordisco. ¿Será porque seguramente serán socios? De pronto, uno nunca sabe. Lo cierto es que esta desertificación demostró que más bien los que deberían de estar desertificados en el mundo debería ser Estados Unidos, porque vamos a mirar aquí, ¿cuántos millones de habitantes tiene Estados Unidos al momento? ¿Sí? Cantidad de habitantes en el momento en Estados Unidos. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero yo les digo una cosa, al momento se indica que existen 347.649.924. Y es impresionante saber que de ese porcentaje, tal vez 8 millones de personas o más son completamente drogadictos. Y tremendo, porque el presidente contaba que en Estados Unidos, como es tan el capitalismo salvaje, la gente no duerme y para que no puedan dormir necesitan algo fuerte, una droga fuerte que los mantenga despiertos todo el tiempo. Entonces dicen que la cocaína o polvito blanco es lo que los mantiene despiertos, no los deja dormir. Entonces esto quiere decir que consumen la cocaína en las iglesias, en las escuelas, en los hospitales, en la Casa Blanca, en el Congreso, en la justicia y en las fuerzas militares. O sea, es impresionante conocer ese detalle. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Gonzalo Guillén, un periodista que investiga muchísimo, que la mayoría de sus investigaciones periodísticas han sido bastante contundentes para poder llegar a criminales y todo eso. Otro punto, como bien sabemos, el gobierno de Donald Trump no se salva. Este tipo siempre
ha estado colindando, o sea, ha estado en alianza con Epstein, ese criminal que tenía una isla donde una cantidad de pedófilos llegaban a la isla a violar niñitas. Y entre esos está el señor Trump. Por algo será que no dejan revelar esos documentos que intentan desclasificar y poner en evidencia la criminalidad de Trump frente a esos hechos. Y lo sabe, el presidente Gustavo Petro conoce eso perfectamente. También habló de que iría a investigación lo de Córdoba, paramilitarismo de Córdoba, porque parece que ahí está enrollado el señor Abelardo de la Espriella, quien es chistoso porque el señor Abelardo de la Espriella pidió a Elon Musk que es que le quitaran la cuenta de la red social X a Petro. Aparte de eso, el señor es que fue allá y redactó una carta y la mandó a la Corte Penal Internacional diciendo bestialidades del presidente Gustavo Petro. Hágame el favor, hasta allá llega la brutez, la burrez, la estupidez, la ignorancia de esta clase de gente. Su destilación de odio es de tal magnitud que no miran más allá, o sea, todo el tiempo el eje objetivo principal de ellos es derribemos a Petro, pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos primero quieren seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, quieren sentirse como una colonia de Estados Unidos, quieren estar siempre dependiendo de Estados Unidos, que sea Estados Unidos que luche contra las drogas, pero no luchan contra las drogas, aparentemente, pareciera que estuvieran luchando, pero no están luchando, están aliados, porque, caramba, este es un negocio que deja miles y miles y millones de pesos, millones y millones, miles y miles de millones. Entonces, ¿será que cuando observan que eso es así, imagínense, en este momento todo eso está llegando a Europa? Imagínense cuántas personas en Europa hay, cuántas personas hay en Rusia, cuántas personas hay en China, cuántas personas hay en todo lo que es el plano europeo. Mucha gente. Y por lo mismo, por el mismo capital salvaje. Porque la gente no duerme. No se duerme. Y para no dormir necesitan esa droga. Estados Unidos es el país más consumidor de esa droga. Entonces, deberían de hacer alguna cosa, ¿no es cierto? Abolir eso y permitir pues que listo, la gente consuma, ¿sí? Y dejar de perseguir y dejar de matar. ¿Qué podemos hacer? Si la gente se quiere morir, el sistema puede buscar, intentar, venga, no se mueran, pero si la gente está aburrida y se quiere morir, entonces se empiezan usando las drogas, el alcoholismo, todas estas cosas. Entonces empiezan a hacer también uso del fentanilo, que eso es mucho más fuerte que la misma cocaína o polvito blanco. Y hay que también resaltar que en el gobierno de Duque en un 50% se incrementó el narcotráfico y eso lo dijo el señor Donald Trump. Oye, parece que en tu gobierno el 50% de narcotráfico se incrementó. ¿Qué tal esa? Y es que es así porque el señor Iván Duque, ¿qué fue lo que hizo en el gobierno de él? Entregarle todo el cañón de Micay, del Cauca, a las disidencias, al señor Iván Mordisco. Luego salió diciendo que el señor Iván Mordisco lo habían dado de baja y era una mentira. Entonces, ¿a quién deberían haber de certificado por no hacer absolutamente nada? Pues al señor Iván Duque. Pero este señor Iván Duque, claro, como certifican a Colombia, ahí sí sale allá a decir pocorón de bobadas, ¿no? Como también el señor Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe Vélez y otros, unos cuantos, todos diciendo estupideces. Tremendamente, o sea, de todos modos, la desertificación que tuvo Colombia, pues, primero, fue gracias a la visita que hizo el señor Fico, el señor Elder, para ir y desprestigiar y decir que aquí no se hacía nada, que es todo lo contrario. Se le agradece al señor Álvaro Leiva,
a Vicky Dávila, a María Fernanda Cabal, a Caterine Miranda. Todos ellos se fueron a Estados Unidos y si algo como error y no previó, y como dice el dicho, no olfateó, no tuvo como el detalle de detectar esas cosas, el presidente Petro fue darse cuenta de que los aliados de la derecha eran muy amigos aliados de la derecha de Estados Unidos. Y pues, obviamente entre ellos, hablando y todo eso, se hacen favores, ¿no? Nosotros vamos a hablar y vamos a desertificar a Colombia para que ustedes tengan vía libre para que las elecciones del 2016 ustedes puedan ganar. Es lo que aquí quieren mostrar. Todo este show de la desertificación relativamente no genera sanciones. De hecho, también les quiero contar que esta desertificación era solamente como una situación de tipo ideológico, político, nada más que a ver, no debería estar sometido a la ideología ni a la política, porque realmente aquí se combate contra la criminalidad. Y cuando se habla de certificar, un país que está luchando, que está haciendo todo lo imposible para combatir día a día, 24, cada tanto de tiempo, 1 hora, 2 horas, están desmantelando laboratorios, destruyéndolos, están capturando delincuentes, están extraditando personas. El presidente Gustavo Petro ha firmado más de 500 extradiciones a ese país de bandidos, cuando ni siquiera llegó al 10% de eso. Y entonces, claro, le certifican a Colombia, pero entonces, ¿qué está mostrándose aquí? Y ya la gente se está dando cuenta. La desertificación de Estados Unidos es solamente un show, porque al fin de cuentas la plata la van a girar. Así que por ese lado, Colombia no perdió. No le interesa a Estados Unidos quitarles el dinero, porque Estados Unidos, a pesar de las cosas, no le interesa perder a Colombia como socio. No le interesa, digamos, Estados Unidos no quiere perder ese socio que le puede estar comprando armas, porque Colombia pues no produce todo eso. Colombia no produce helicópteros, no construye tanques de guerra, no tiene tanta técnica, conocimientos, expertos científicos a nivel del manejo de drones y detección de los drones cuando llevan sus explosivos. Eso todavía no lo manejan muy bien en ese cuento. Entonces, por esta razón se solicita la ayuda, la colaboración de Estados Unidos. Pero yo pienso, muy lejos, o no muy lejos, pero en el futuro podríamos estar viendo que de pronto termine Colombia remitiéndose a China, o a Japón, o a Corea, o a Rusia, y serán ellos prácticamente los que le van a dar ese conocimiento, lo traerán de ese lugar a nuestro país, para que los militares puedan aprender esa parte. Y en cierta manera ya dejaríamos de estar dependiendo de Estados Unidos, ¿sí? Es más, fue un gran avance cuando Colombia quiso entrar a ser socio del BRICS. ¿Qué es el BRICS? El BRICS es la composición de 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ese es el BRICS. Y ese BRICS es el que protege a Venezuela. Y dentro del BRICS, Rusia le da mayor cobertura y una alta colaboración a Venezuela en materia de todo lo que es la parte militar. Por eso es que si Estados Unidos se arriesga a tocar a Venezuela, también se arriesga a que le responda Rusia a Estados Unidos en defensa por una asociación que tienen ellos. Y pues, ¿quién es el que va a terminar mal? Pues Estados Unidos termina mal, porque al fin de cuentas la BRICS defiende a Venezuela. Petro dijo, hay que estar aliados en Venezuela, apoyarse mutuamente, porque si tocan a Venezuela, también tocan a Colombia. Entonces, todo eso está dentro de este marco. Ahora bien, a partir de aquí voy a comenzar a leerles a ustedes unas cosas muy interesantes que se observaron el día de hoy en la cuenta del presidente Gustavo Petro. Entonces, arrancamos. Por ejemplo, vamos por aquí.
Dice el señor Luis Eduardo Celis, dice, hay que salir de la fracasada guerra contra las drogas, siempre tener presente el mensaje. 2 puntos. Las drogas mandan a decir que ya ganaron la guerra. Diálogo del maestro Gutiérrez Sanín con Arnovis Zapata, un dirigente campesino que sabe de lo que habla. ¿Sí? O sea, según ellos ya la ganaron. No la ha ganado, ¿por qué? Es que en el país de Estados Unidos hay la mayor cantidad de drogadictos, mayor cantidad de consumidores. Ni siquiera Colombia. Colombia tiene, ¿qué? 50 millones de habitantes. Y Estados Unidos tiene, ¿cuántos? 347 millones aproximadamente. Y de esos 347 millones, como 8 millones o 10 millones son consumidores de esa droga. Es impresionante. Entonces, yo pienso que ellos tienen que impulsar obligatoriamente en su país una ley en donde van a hacer abolición de toda esa cuestión de perseguir y esto del narcotráfico, en fin. Y así de esa manera los precios se reducen y así de esa forma pues termina siendo, porque es que dicen que el polvito blanco en Estados Unidos se consigue en cada esquina, como decir en cada barrio, como decir conseguimos el pan, la leche, así hablan de eso, lo hablan así. Entonces, ¿esto qué significa? Que mientras existe la prohibición, las grandes élites se hacen ricos con todo eso porque pueden ponerle el precio a ese producto, el que ellos quieran, y la gente por simplemente consumirlo para no dormirse y seguir trabajando lo pagan. Así es esto. Ahora bien, aquí sigue operando la cuestión. Por ejemplo, Policía Nacional incauta más de media tonelada de polvito blanco en la vía Palmira y Villarrica en el Cauca, porque eso es como paz caliente en el Valle del Cauca. Siempre va así. Entonces, tremendo. Y siguen sacando drogas, siguen incautando droga, tremendo. Vamos a mirar otro que dice aquí, Jorge Iván Ospina dice, estimularon y le debemos la desertificación en nuestra lucha heroica contra las drogas a los alcaldes. Oiga bien, a los alcaldes y precandidatos presidenciales, ya sabemos cuáles son. Alcaldes, el señor Alejandro Elder de Cali y el señor Federico Gutiérrez de Medellín, quienes visitaron, conspiraron, consolidaron la idea errada de que no se ha trabajado contra las drogas cuando ponemos acá vamos a leer un poquito más, cuando ponemos los muertos, los costos ambientales y económicos, jamás abrieron la boca para señalar que Estados Unidos no hace lo suficiente frente a la prevención del consumo, tampoco frente a sus organizaciones financieras, donde se lavan activos, por ejemplo, los bancos. Allá hay de eso mucho. Y para colmo, no visibilizaron dónde se fabrican las armas con las que se cuida el negocio, ni las empresas de donde sacan los precursores. Ustedes, dos alcaldes patéticos y apátridas, se cargarán en sus espaldas las sanciones que nuestro país pueda tener, y desde ahora les notifico que no serán presidentes de este amado y patriótico pueblo. Porque ya pues con eso ni para qué, ¿sí? Entonces así está la causa. Otra cosa más, también el presidente en materia de la ayuda colombiana a Palestina, él hablaba mucho en el Consejo de Ministros sobre Zen, donde decía que Zen es un personaje de la Biblia. Zen es el hijo de Abraham, y él decía que los hijos de Zen, las generaciones de Zen vienen siendo los árabes, ¿sí? Entonces prácticamente Israel mata las hijas y los hijos de los árabes, porque atacaron hace poco a Qatar, a Irán. Entonces ellos dicen que el presidente Gustavo Petro es un antisemita, y un antisemita es el que mata, ¿sí? Y resulta que no es así. Mientras que el señor Netanyahu, él es de Israel, él sí es antisemita, porque Israel no es descendencia, oigan esto que yo aprendí del presidente Gustavo Petro,
Israel no es descendencia de Sem, no es descendencia. Entonces yo no sé a dónde van al caso de que el pueblo de Israel, los hijos de Dios, y no sé qué, no, no lo son. Y esos son los que sí están matando al pueblo de Gaza. Entonces esos sí son antisemitas. A eso sí se les debe atribuir ese apodo del antisemita, no al presidente Gustavo Petro. Bueno, ya eso fue lo que aprendimos en el Consejo de Ministros del día de ayer. Bueno, también dijo algo muy interesante el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Él decía, una injerencia indebida, tratar de imponernos un modelo de lucha antidrogas, ¿no? Entre comillas, lo dice el ministro de Justicia sobre Estados Unidos. ¿Por qué hizo eso? Porque para las siguientes elecciones parece que Estados Unidos no quiere que quede un gobierno progresista, sino un gobierno de la derecha, o sea, un gobierno asesino, porque los gobiernos de la derecha son gobiernos asesinos, son gobiernos que van a asesinar, son gobiernos que van a hacer dictaduras disfrazadas de democracia, son gobiernos que van a solamente a robar a diestra y siniestra. Entonces, frente a ese detalle, Estados Unidos hace esa situación porque quiere chantajear. O sea, él espera es que el presidente Gustavo Petro diga, ay, venga, ¿qué tenemos que hacer para que nos den la certificación y esto? Ya no, con el presidente Gustavo Petro es cosa seria. Él es muy inteligente, él es muy brillante, él es una persona muy elocuente, es muy diligente. Entonces, Estados Unidos se paró en una mala piedra y la piedra se le volteó. Porque el presidente Gustavo Petro no va a arrodillar su nación ante este país. No lo va a arrodillar ante este país. Y él lo dijo muy claramente, dijo, vamos a empezar a trabajar sin depender de Estados Unidos. Vamos a empezar a trabajar en la producción de nuestras propias armas para defender nuestro país, nuestra nación, seguir mejorando en la capacitación de las fuerzas militares de Colombia, sobre todo en estos tiempos con lo del manejo de los drones. Eso es algo, mejor dicho, un reto. Aprender a neutralizar esos drones desde el cielo, ¿no es cierto? Porque vienen ellos cargando explosivos y pues no tienen los militares cómo desactivar esa cosa, pues explota. Entonces todo eso es algo grande, es una gran tarea que tiene el ministro de Defensa Pedro Sánchez hacer para fortificar más las fuerzas militares de Colombia. Bueno, otro punto más que se dijo fue, dice el presidente al señor Iván Duque, ¿no? Porque el señor Iván Duque salió a decirle esto, póngale cuidado, lo voy a leer. El señor Iván Duque dice, como tanto lo advertimos, el gobierno Petro fue certificado por los Estados Unidos por cuenta de, uno, desmonte de los grupos manuales de erradicación. O sea, para él era claro seguir echando glifosato no solo al campo, sino a lo que está dentro del campo, que en este caso son los campesinos, que son vidas humanas. Entonces no le importaba que todo ese veneno quedara regado en estos humanos. Entonces no los movilizan, les riegan el glifosato para erradicar los cultivos, pero están matando también a la gente. Entonces eso no es así. El presidente Gustavo Petro dijo, si se necesita echar glifosato para acabar con cultivos de coca, se hará, pero en esa zona no debe haber absolutamente ningún campesino. Porque fue una de las cosas muy importantes que dijo el presidente Gustavo Petro. Yo no voy a permitir que vengan a matar a nuestro campesinado. No voy a permitir eso. Entonces, el señor Iván Duque sí hacía eso. Número 2, crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Y ahí le dio sus grandes verdades el presidente Gustavo Petro, porque dijo, en su gobierno se incrementó el cultivo a más de 200.000 hectáreas. Otro, las más bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial en décadas. Creámonos un poquito de todo eso que está diciendo Duque, porque él es muy bruto. Es un burrito. La mayor parte de las incautaciones registradas en Colombia desde que opera el gobierno del cambio están superando más de las 2.000 toneladas
de incautación de cocaína y ya pueden imaginarse la cantidad de bienes en extinción de dominio que hay en la SAE producto de todo esto que dejó. Si nosotros nos sentamos y miramos cuadros comparativos, estadísticas y todo eso, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimo dinero en la SAE. Y claro, ay, ¿por qué será que ellos tienen tanto afán de entrar al gobierno? Porque ellos quieren ese motín, se lo quieren repartir entre ellos. Ellos están detrás de todo eso, detrás de tener los edificios, detrás de tener las fincas, los vehículos, los Rolls Royce, de tener las barras de oro, de tener una cantidad de cosas que dejaron los narcotraficantes. ¿Será que no? Entonces, ahí está, es que las razones están más que entendidas y expuestas de cómo va la cosa. Cuarto, tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la paz total, mejor conocida como paz estatal. Complacencia la que tuvieron ellos durante sus gobiernos registrándoles a los criminales altos grados de impunidad, como el caso de Iván Mordisco. El señor Iván Duque le da alta impunidad al señor Iván Mordisco, conociendo que es una porquería de narcotraficante, terrorista y de todo, porque de guerrillero no tiene pinta. Es un narcotraficante, es un terrorista, un narcoterrorista. Y a ese señor le dio impunidad y vaya a saber si los 3.000 millones de pesos se los vinieron repartiendo entre ellos mismos con el señor Iván Mordisco. Ay, 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 ¿será que no? Entonces, gracias a que los Estados Unidos diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico del gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación de las instituciones. Más risa me da. El presidente dijo que no iban a haber sanciones. El presidente dijo, se seguirá suministrando el dinero. El presidente dijo, todo esto era una fachada solamente para generar un espacio político candente, donde le quieren dar como la onda a la derecha para que en el 2026 la gente diga, ay no, votemos por la derecha porque es que a Petro lo desertificaron, entonces no votemos por él, votemos por la derecha. Oigan, por favor, por la derecha no se les ocurra votar porque ustedes estarían votando automáticamente por políticas de muerte. Si más adelante surge la muerte, para nada se vayan a quejar. Aquí en este país, si nosotros queremos avanzar y queremos progresar y queremos dejarle algo a nuestros hijos, nuestros nietos y próximas generaciones, les debemos dejar establecidas políticas de vida, no de muerte. Y así fue todo lo que dijo este señor Duque. Y vea cómo le respondió el presidente Gustavo Petro, porque eso sí, él es supremamente elocuente. Mucha atención a lo que dijo. Espérate por aquí, listo, lo leo. La producción potencial en décadas, ¿qué es eso? Pura carreta, para evitar responsabilidad. Usted dejó crecer las áreas reales de cultivos de coca en más de un 60%, en mi gobierno van en un 9%. Hemos logrado desacelerar el crecimiento de cultivos que se presentan desde el 2013. Ustedes dejaron crecer las hectáreas de hojas de coca reales, la potencialidad no existe y se puede evitar. Fue la frase suya tramposa que metieron en el informe de la ONU para que no se mirara cómo dejaron caer el programa de sustitución voluntaria de cultivos. Usted lo destruyó por completo. Querían hacer trizas la paz y lo consiguieron. No saqué pecho ahora. Usted es adicto a la sangre. Por eso encarceló 1.000 jóvenes, dejó asesinar a 60, lanzó el ejército contra el campesinado y la juventud, aumentó la pobreza como nadie antes. Es usted el que permitió que crecieran los grupos armados por adicción a la sangre y odio a la paz. Ojalá la sociedad colombiana no los permita regresar más al poder, no más sangre. Ahora bien, lo que sucede con el actual gobierno de los Estados Unidos, cooptado por la red de extrema derecha de Miami, que es aliada a la extrema derecha colombiana, no me intranquiliza. Confío en las reservas democráticas que sabrán cambiar pacíficamente su gobierno. La hora de las revoluciones y los cambios ha sonado, incluye a los Estados Unidos y a Europa. Yo incauté 1.000 toneladas de cocaína este año
y más de 5.000 laboratorios para hacer cocaína. Usted no se acercó a estas cifras, dejó crecer las mafias armadas. Así le respondió el presidente Gustavo Petro a esta gente. Se mete otro tipo y dice Alejandro Villanueva, dice, el cambio fue negociar con traquetos y llenarlos de beneficios a cambio de nada. Y le responde nuevamente el presidente diciéndole lo siguiente. El cambio fue sacar 3 millones de personas de la pobreza, aumentar sustancialmente la educación pública y hacerla gratuita, aumentar la producción agraria e industrial, sustancialmente aumentar el papel de Colombia en el mundo, tener la tasa de desempleo más baja del siglo, tener la tasa de pobreza más baja del siglo. Entonces ahí está. Bueno, Vera y le canta otra para la señora Jennifer Pedraza Sandoval, congresista. Ella es congresista, santanderiana. Bueno, entonces le dice esta señora lo siguiente, dice, estoy agotada de las, entre comillas, clases de feminismo, cierra comillas, del presidente machito, que nombra acosadores y violentos en cargos de poder. Lo único que lo complace es un movimiento feminista silencioso. El verdadero, dos puntos, entre comillas, calladita te ves más bonita. Esa frase es de la señora Paola Ortiz. Eso significa que esta es una señora que también colinda, o sea, que también está muy aliada con cosas del paramilitarismo. Ya pues. Dice el presidente así, para la señora Jennifer Pedraza, dice, lo que me complace es un movimiento feminista que no solo mire el techo de cristal para mujeres privilegiadas, sino mire la igualdad plena para las mujeres jóvenes, las mujeres campesinas, las mujeres que tienen que vender su cuerpo, las mujeres trabajadoras. Necesitamos un feminismo plebeyo. Bueno, viene Andrés Julián Rendón y también se manifestó en la desertificación diciendo lo siguiente. Dice, sobre la desertificación a Colombia, el gobierno de Petro, Gustavo. Entonces dice, es una radiografía del fracaso de la parte total de contemporizar con criminales, de tratarlos por las buenas mientras acaban con el país y los colombianos. Vaya pues. Ahora que el gobierno Petro no se haga la víctima y salga con un discurso anti Estados Unidos resentido y trasnochado. Otra. El presidente está recogiendo su propia cosecha de incompetencia y fracaso. 2 puntos, se puso del lado de los criminales del mundo y Estados Unidos le pasan factura. Y después escribe otra, Antioquia es la primera víctima inundada en un mar de coca por cuenta de un gobierno débil que amarra a soldados y policías para no actuar. Ganan los criminales, perdemos los antioqueños. Droga, droga y más droga para envenenar a nuestros jóvenes y para enriquecer y fortalecer a los criminales. La dispersión aérea fue la más exitosa herramienta en el pasado, obvio, y mató cualquier cantidad de campesinos, eficaz en la erradicación, protegía a nuestros soldados y policías y a los campesinos. ¿Qué? Hay que reactivarla, para mañana es tarde. Queda demostrado, 2 puntos, más incautación de cocaína no es prueba de mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico, es más bien la prueba reina de un pico histórico en la producción. Retrocedimos más de 20 años, pero por fortuna a este gobierno le quedan solo meses. Yo creo que en los pocos meses que le queda a este gobierno, muy seguramente el señor Andrés Julián Rendón lo tendrá que mirar desde la cárcel por el asunto de la corrupción que tiene con esos CAI que el señor hizo y que fueron más de 2.000 millones de pesos y que eso lo tiene entre la espada y la pared. Antioquia, a pesar de las intimidaciones y persecución judicial, seguiremos trabajando para defender los intereses de mis paisanos apegados a la Constitución y apelando al valor de soldados y policías. En nuestro gobierno concebimos la paz como el imperio de la ley, seguridad, justicia y oportunidades sociales. Ahí nos mantendremos aunque esté en riesgo nuestra vida y la libertad. Vaya pues. Eso dice el señor Andrés Julián Rendón, que también ya está casi a un pelito de llegar a la cárcel. Entonces, el presidente de la República, vea cómo le respondió. Más cortico, pero esto fue lo que le dijo. Deja de mentir, gobernador. El departamento más inundado de hoja de coca se llama Putumayo.
y se debe a que la cocaína ahora va por los ríos amazónicos hacia las ciudades del cono sur, suramericano, Europa y África. Este cambio de geografía se debe a que el consumo de cocaína se frenó en Estados Unidos porque los consumidores que crecen en los Estados Unidos no demandan polvito blanco, sino fentanilo. Es que ya la cocaína no la usan, ahora usan ese fentanilo. En cambio, los consumidores de polvito blanco crecen en Europa y el cono sur. Por eso es que se orientan más hacia Europa. En mi gobierno, el que más polvito blanco ha incautado polvito blanco, llegando a más de 1.000 toneladas este año, fueron más de 800 toneladas el año pasado. Ningún gobierno anterior llegó a esta cantidad. Yo digo, más de 2.000 toneladas existen desde que se inició el gobierno de Gustavo Petro. El actual gobernador de Antioquia no ha ayudado a incautar ni una sola tonelada de polvito blanco. Así se lo manifestó este señor. Entonces, en otro punto, dice el presidente Gustavo Petro a través de la RTBC Noticias, dice, entre comillas, no vamos a estar bajo chantaje. La ayuda de Estados Unidos no va para el gobierno, va para ellos mismos. Y aquí se roban el billete para hacer politiquería. A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos. Nosotros somos los que los ayudamos, porque el problema es de ellos, no de nosotros. Así lo dijo muy claramente y lo rectificó de esa forma en el Consejo de Ministros, donde quien habló sobre el proceso de la desertificación fue el ministro del Interior, Armando Benítez, contó todos los detalles y el presidente iba contando las cositas y todo eso y explicando con el detalle como debía de ser. Por acá otro personaje que se llama Thierry Weiss dice, el comunicado sobre la desertificación mencionará explícitamente la destreza y valor, entre comillas, de las autoridades municipales de Colombia. Traduce, de no ser por Eder y Gutiérrez, ¡ay no! A quienes el presidente quiso desautorizar la medida pudo haber sido peor. Ya pues, o sea, según este señor, los alcaldes, ay no, se fueron allá a defender la nación y todo eso. Pura caña, no más. Mucha atención lo que dice el presidente acá, dice, no caer en ingenuidad, amigo. El alcalde de Medellín y de Cali solo pertenecen a la misma red de políticos de extrema derecha de Miami. Ellos están a favor del paramilitarismo. Quiere la extrema derecha de Estados Unidos que la extrema derecha colombiana gobierne en el país. Y ellos quieren imponer un gobernante en este país y que no seamos nosotros, el pueblo soberano, el que lo hagamos. ¿Esto lo vamos a permitir? No, no lo vamos a permitir. Esto significa volver a las fosas comunes, porque volveremos a la muerte, la escombrera y los falsos positivos, porque vamos a volver a eso, en el hecho de que esa gente suba al poder. Ellos saben cómo hacerlo, tienen toda una empresa multidimensional, digámoslo así, multinacional, y es una empresa del crimen, como lo dijo Alberto Serrano, un escritor y periodista también, y presentador de noticias. Ahí sí, Estados Unidos no reacciona porque en estos crímenes contra la humanidad solo se mueren colombianos humildes, solo se mueren los campesinos, los jóvenes empobrecidos, los soldaditos, esos son los que se mueren. Entonces, por esa razón es que el presidente tiene una gran responsabilidad y que salvar esas vidas e impedir que eso pase. Entonces, así están las cosas. Y viene y sale otro pelele tremendo. Este pelele es Luis Carlos Vélez, que llega y dice lo siguiente. Dice, antes de subirse al avión camino a Doha, el secretario Rudo dejó abierta la posibilidad para que Colombia sea certificada
Aseguró que el presidente Petro ha sido errático en la lucha contra las drogas y que Colombia tiene una buena policía y fuerzas militares, pero un mal liderazgo en el mandatario en el tema del combate a las drogas, clarísimo. Lo que dice el señor Vélez, ¿no? Pero vea qué le responde el presidente. Le dice, errático es el que ordena bombardear con misiles a civiles latinoamericanos en lanchas en el mar latinoamericano y del Caribe. Eso sí es errático. La mayor parte del polvito blanco que va por el mar sale en contenedor desde los puertos y va en grandes buques y no en lanchitas rápidas. Así le dijo, le dice a él es porque él tiene conocimientos de eso y sabe más que Luis Carlos. Pero así están las cosas porque este señor, pues sí, lamentablemente, es una bolita completa. Vea otra cosa más que dijo el presidente que lo captó RTBC Noticias. El 15 de septiembre dice, la desertificación no implica sanciones, salen sin sanciones. Entonces vamos a medir el efecto. Los Estados Unidos han dicho que todo lo que hemos hecho no sirve, incluidos los 13 policías muertos en Amalfi, murieron lastimosamente por motivos de esos drones que volaban y explotaron en el aire. Pero los 4 que produjeron todo eso, entre ellos un tal Trinillo, bueno, ya no me acuerdo el nombre, ya murieron porque fueron abatidos por las fuerzas militares de Colombia. Entonces, ellos ya murieron y ya. Estados Unidos deja de obligarnos a ir a la sustitución voluntaria, a la forzada. Se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del ejército de Colombia del armamento de Estados Unidos, no más limosnas ni regalos. Al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con recursos propios. La policía deja de comprar pistolas Glock con las que mataron al senador Miguel Uribe. Eso lo dijo el presidente Gustavo Petro. Entonces, así están las cosas. De hecho, nosotros en Colombia tenemos una empresa que se llama Injuni y es la que fabrica las municiones para las fuerzas militares de Colombia. Y pues resaltar también que en Venezuela está una fábrica que produce 70 millones de municiones creo que al mes. Imagínense, entonces el presidente la tiene muy clara, sabe para dónde va. Sabe para dónde va. Y vamos a cerrar este video con lo último que les cuento acá. Le dice Abelardo de la Estrella, denunciado a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio. Colombia no puede normalizar la persecución política ni la violencia como herramientas de poder. Ay. Entonces le dice el presidente Gustavo Petro, tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba y las estafas que le hiciste cogiendo dinero del narcotráfico. Háganme un favor. Ahí está el tipo, ya acaba de quedar neutralizado porque el presidente Gustavo Petro sabe la historia de Abelardo Estrella. Y se la ratificó la señora Vicky Dávila en entrevista con el señor Juan Lozano, es el de la naricita larga. Salieron peleando porque Vicky Dávila entre cosas y cosas le pidió hartas pesas a Abelardo de la Estrella. Bueno, así están las cuestiones. Entre esta misma derecha ya se están por dentro destrozando, ya están divididos, unos para aquí atacan, otros atacan por allá, en fin, así están las cosas con todo esto. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video y Dios mediante, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.